39 billions es la deuda que tiene Estados Unidos. 800.000 millones es lo que espera cobrar Irán por dejar pasar los barcos, los petroleros, por el estrecho de Hormuz. Y un 40% de la energía de China la obtiene del Golfo. Y la Fed no tiene ingenieros petroleros, no tiene una máquina que imprima petróleo. Lo único que puede imprimir son dólares. Señores, esto no es geopolítica de salón, esto es tu dinero, tu cartera y tu empleo. Y hoy, para entender toda la movida, te traigo dos análisis que machean perfectamente. Uno es del profesor Yang, una de las mentes geopolíticas más afiladas e incluso peligrosas que hay en el planeta. Y recientemente fue entrevistado por el conocido y polémico periodista Tucker Carlson. Y el otro análisis es de Radigan Carter, un inversor que está intentando salir de la zona de conflicto y escribe desde allí, pues dando sus visiones. De hecho, está avalado por Cupi, que recientemente dijo iba a escribir un análisis idéntico, pero Radigan ya lo ha hecho perfectamente, así que para adelante. Y yo te digo que los amigos de Cupi, a quien conocí en Valencia, son mis amigos. Un análisis nos dice qué está pasando y el otro nos dice qué va a pasar. Así que vamos con los dos. 3, 2, 1. Hola, no financieros. Bienvenidos a Los Dineros 12.26. Tras un pequeño parón de un par de episodios debido a las fiestas de Valencia, retomo Los Dineros y vamos a ver, pues eso, el análisis, los 10 puntos, cómo ve Yang lo que está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir, y las fases que nos comenta Radigan Carter. Empezamos con el tablero geopolítico y el análisis que hace el profesor Yang. Vamos a ver todos los actores, Rusia, China, Estados Unidos, Irán, y a colocarlos en el tablero para ver quiénes son los que ganan, quiénes son los que pierden, cuál es la trampa, y todo con una exposición muy clara, que es como lo ha hecho el profesor Yang. Lo primero, la trampa es de la que Estados Unidos no puede salir. Según Yang, esta guerra es una segunda Ucrania. Va a ser larga, va a ser agotadora y sin estrategia de salida. Estados Unidos tiene dos opciones y las dos son malas. Como suele decir, Guatemala o Guatepeor. Si por un lado se retira, pues colapsa su prestigio, ¿no? Los estados del Golfo se convierten automáticamente en clientes de Irán, el petrodólar se tambalea y un país con 39 billones de deuda, sin el respaldo del dólar como moneda de reserva, pues tiene un problema existencial. Si por el contrario, en lugar de retirarse, continúa, pues se expone a un sangrado sin fin. Lo que empezó con la idea de enviar 2.000 marines a la isla de Karg, por donde pasa el 90% del petróleo iraní, puede terminar en 500.000 de soldados. Estamos yendo un poquito más hacia adelante. Y algo así ocurriría algo parecido a lo que es Ucrania o lo que fue Vietnam, ¿vale? Una auténtica trampa, una auténtica sangrado sin fin, es la mejor palabra. El profesor Yang lo dijo textualmente: puedes tomarla, pero no podrás mantenerla, parecido a Vietnam. La conclusión de Yang es que Estados Unidos no está luchando por Irán, sino lucha para no colapsar él mismo. Vamos con los ganadores, los que son los que nadie espera. Y es aquí donde viene quizás lo más polémico según Yang. Los ganadores de esta guerra no son los que tú crees. El primero sería Irán. ¿Por qué? Porque planea imponer un peaje del 10% a todo barco que cruce el estrecho de Hormuz. De hecho, esta semana ya ha habido más de un barco que ha pagado 2 millones por petroleros ha pagado 2 millones por cruzar, lo que viene a ser un impacto de $1 en el precio del barril. Con estos números, con ese 10%, se estima unos 800.000 millones de dólares de ingresos al año. Que si esto llegase a materializarse, que es una auténtica barbaridad, pues Irán saldría de la guerra mucho más rico de lo que entró. Segundo ganador sería Rusia. Vende petróleo a precio récord después de que Estados Unidos levantase esas acciones a 130 millones de barriles rusos. Recordad la movida que hemos tenido en Ucrania, no le dejaban, ahora sí que te dejo y encima hay una escasez, con lo cual suben los precios, en fin. Rusia
consigue financiar su guerra con Ucrania con dinero americano. O sea, esta ironía es que no se le escapa a nadie, ¿no? El destino a veces es extremadamente irónico, caprichoso, satírico, no sé ni cómo definirlo. Y el tercer ganador sería Israel, que lo que busca, según el profesor Yang, es agotar a Estados Unidos en la región y debilitar al propio Golfo. Esto se enmarcaría, según Yang, dentro del proyecto expansionista a largo plazo que tienen los israelíes. Vamos con los perdedores. Sin duda, está bastante claro, el mayor perdedor de todos no es Estados Unidos, perdón, no es el mayor perdedor, sino el que no te esperas también. China sería el mayor perdedor. ¿Por qué? Porque importa el 40% de su energía del Golfo. Toda su economía, y esto incluye la inteligencia artificial, depende de energía barata. Cualquier interrupción en el suministro le pega más que a nadie, y recordad que ya ha perdido el contacto con Venezuela. Segundo perdedor, los Emiratos Árabes Unidos. Dubái se construyó pues sobre una ilusión de seguridad. Los ataques iraníes, pues lo que han revelado es la fragilidad del modelo. Sí, las torres siguen ahí, todo sigue ahí, pero las dudas, la confianza sobre la que se construyó todo esto, pues está ahora, está en duda, nunca mejor dicho. Y sobre todo un dato que me llamó bastante la atención que decía Yang, es que si él tuviera 1.000 millones de dólares, adivina dónde los invertiría. En Japón. ¿Por qué? Porque dice que Japón históricamente ha resurgido de todo. De la guerra con los mongoles, de la Segunda Guerra Mundial, de las bombas nucleares, de China. Y aparte es un... y de China. Esto te lo está diciendo un profesor chino. Y luego, otro perdedor más, y hay una parte que hay que tener en cuenta de China, es que es un país agrícola, cerrado y incapaz de adaptarse. Bien, pues con Yang hemos visto el tablero, las fichas, los jugadores, ganadores, perdedores, la trampa. Ahora vamos a ver qué es lo que puedo hacer, cómo puede impactar o cómo va a impactar esto a los mercados y por lo tanto cómo me puede impactar a mi cartera. Y para eso tiramos de Radigan Carter, que pues es un tío que está escribiendo su análisis, el análisis que ha escrito, mientras intenta evacuar a su mujer de la zona de conflicto. Con lo cual, no es un analista de salón, es un tío que está en el meollo y lo que ha presentado ha sido un framework de cuatro fases de este conflicto. Fase 1, como en los duelos, la negación, que es en la que estamos ahora mismo. Volatilidad pura en el mercado, todo al calor de lo que diga el presidente, y mientras del presidente de Estados Unidos, mientras el mercado está abierto. Todo el mundo quiere creer que esto será breve. Powell ya está intentando calmar diciendo que esto no es esta inflación, pero mientras tanto Israel está bombardeando South Pars, que es una región de Irán. O sea, es decir, el modo aún está en negación, aún está esperando que hayan acuerdos, que esto sea breve. Modo esperanza, esto ya lo hemos visto también con Ucrania y lo hemos visto en otros conflictos. Y, como dice Radigan, la esperanza no es una estrategia de inversión. Fase 2. El shock energético, que Radigan espera para abril y mayo. Si la guerra sigue activa a mediados de abril, se activa el umbral de las 6 semanas. ¿Y por qué es importante estas 6 semanas? Porque es cuando la crisis del petróleo se extiende al transporte, a los alimentos, a los bienes de consumo. Y por lo tanto el IPC se empieza a disparar y es ahí donde viene el impacto ya directo en nuestra economía. Se muere cualquier expectativa de bajada de tipos. Recordemos a Trump pidiendo que bajen los tipos. Powell remata las esperanzas. Ya no hay bajada de tipos, no se puede, con una inflación que empieza a subir. Y en ese escenario que plantea Radigan, los datos de abril y mayo pues confirmarían esto, ¿no? Aún no hemos llegado a esa fase porque aún no hemos llegado a esas 6 semanas. Pero es lo que empieza a temerse, ¿no? ¿Y qué ocurrirá en este escenario con las valoraciones tecnológicas? Pues que estaban muy contentas esperando escenarios de tipos bajistas, recordad que le benefician, ya explicaré en otro vídeo por qué, y sin embargo, pues se tendrán que reajustar si suben los tipos o se quedan donde están. Digamos que el mercado tecnológico está descontando una bajada de tipos que les favorece. Y aquí Radigan dice algo muy brillante. La Fed no puede arreglar esto con política monetaria.
lo que decía al principio, no puede imprimir petróleo. La inflación que viene no es una cuestión de hay mucho dinero, es una cuestión de oferta y no de demanda. Han bombardeado yacimientos de gas y terminales de gas natural. La Fed tiene una impresora, pero no tiene una impresora de gas natural o de petróleo. Por lo tanto, esta inflación no puede ni siquiera vender, que la va a intentar atajar. A diferencia de todas las caídas de los últimos 15 años, esta vez puede que no baste con comprar la caída y esperar a que la Fed te rescate. Mucho ojo a esto que dice Radigan. Quizás, y es algo que hemos visto, en algún momento el buy the dip no va a funcionar. Lo que ha funcionado en los últimos 4 o 5 años, buy the dip, no va a funcionar y va a ser una trampa mortal. Mucho cuidado. Fase 3, según Radigan, y será la oportunidad de compra. Según él, en verano, allá por julio-agosto, en mitad de verano, él cree que es, en caso de que se den las circunstancias tal y como las está escribiendo, que habrá una oportunidad de compra. Llegarán los resultados trimestrales, reflejarán el daño real, los beneficios no cumplen, el desempleo sube, las empresas aceleran la sustitución de trabajadores por IA para recortar costes, o sea, aquí ahora aparte metemos el vector IA, y los políticos entran en pánico de cara a las midterms que hay en noviembre. Aquí al final todo lo marca la política. Si los bombardeos se hacen en fin de semana para que no afecten a los mercados, pues también hay que tener en cuenta eso de cara a la política, a las elecciones que al final son las que mandan. Entonces, esta es la fase que Radigan Carter espera para comprar. ¿Por qué? Pues porque ahí ya meterán toda la carne en el asador. ¿Por qué? Pues porque cree que habrán valores de calidad con descuento, porque el mundo habrá... el escenario o el mundo llegará a ese momento cansado, enfadado, con los costes subiendo, el desempleo temblando, es decir, ya la desesperación, ¿no? Que es cuando realmente hay que comprar, ¿no? La capitulación, digamos, de esta fase en la que estamos. Es exactamente ese momento en el que nadie quiere comprar y por eso él cree que será el momento de hacerlo. Ya digo, en caso de que se vayan dando estos pasos. Para ese punto, y según su estimación, Estados Unidos habrá añadido más de $1 billón de deuda para financiar la guerra. Los costes, tras apenas 3 semanas, ya estaban en la estratosfera, cientos de miles de millones, y no dan señales de frenar. En fin, no parece que los próximos meses vayan a ser alegres. Nos queda la fase 4. Hemos visto la primera, la negación. La fase 2, hemos visto el shock energético para abril-mayo. La oportunidad de compra, que sería en verano. Y la fase 4, que es la capitulación de la Fed para finales del 26, principios del 27. La Fed finalmente capitula, recorta tipos y todo lo comprado en la fase 3 empieza a dar frutos. Por lo tanto, aquí incluso podríamos tener... A lo mejor no hace falta comprar en la fase 3 en pleno pánico, sino que hay tiempo, ¿no? Según lo que está diciendo Radigan Carter. Además, surge un consenso, claro, estamos yendo un poquito ya lejos, pero según Radigan surge un consenso bipartidista en Estados Unidos sobre la independencia energética. Nadie quiere que le señalen como obstáculo, les da la excusa perfecta para bajar tipos, gastar y crear empleo. Y aquí Radigan añade un matiz que me parece clave. La historia de la IA que saldrá de esta guerra no es la de las empresas que la desarrollan, sino la de las empresas que la adoptan para sobrevivir, ¿no? Al final se genera un entorno en el que no nos queda otra que utilizar la IA, no nos queda otra que despedir, no nos queda otra que implantarla para optimizarnos todos, para optimizar la energía, para optimizar las producciones, los consumos, en fin, una crisis que como siempre se aprovecha para implantar una evolución, ¿no? O como sería la IA. Es decir, empresas que nadie considera tecnológicas, pero que usarán IA para mantener márgenes frente a los costes energéticos disparados. Y ese es, según Radigan Carter, el cambio estructural, ¿no? Al final, si se genera una gran crisis, recordad que siempre da pie a grandes cambios, como hemos visto recientemente, o no tan recientemente, según cuál sea tu escala de tiempo, con la pandemia. Y ahora lo que vamos a hacer es conectar Yang con Radigan. Vamos a conectar estas dos piezas, porque es cuando tú las juntas, es cuando aparece el hilo común, ¿no? Y es que todo gira en torno a la energía, lo cual probablemente ya sepas porque se huele desde siempre,
Energía, energía, energía. Todo gira a la energía. De hecho, ahora mismo, a día de hoy, lo que más se teme es ese shock energético por las derivadas que tiene. Yan te dice que China pierde porque depende de energía barata del Golfo. Y Radigan te dice que la Fed no puede arreglar una inflación de oferta energética. Yan te dice que Irán ganará 800.000 millones controlando el paso de Hormuz, que no es otra que controlar el paso energético en términos de petróleo que hay en ese estrecho. Y al mismo tiempo, Radigan te dice que las empresas adoptarán la inteligencia artificial no por innovación, sino por pura supervivencia a los costes energéticos, porque la propia IA también consume energía. Es decir, es una batalla por la energía. El que controla la energía, controla el tablero. Hace tiempo que el tablero se está moviendo, que las piezas se están intercambiando y vemos que es esa pieza. La pieza de la energía es la clave, como ha sido siempre. Simplemente es una redistribución que pasa por ahí. No hay más. Esto, pues como ves, es geopolítica y es mucho más, porque al final va a afectar a la cesta de la compra, es decir, al IPC, va a afectar a los tipos de interés, por lo tanto al ahorro, a la inversión, y por lo tanto afectará también a tu empleo, si hablamos en términos de IA, despidos, costes, etc. Es decir, si entendemos hacia dónde está yendo la energía y los mercados, pues podemos entender un poco hacia dónde van las cosas. ¿Pintan bastos? Sí. Pero al final saldremos, no hay mucho más. La idea, que las ramas no te impidan ver el bosque, porque muchas veces día a día, mucha información, muchos datos, mucho humo, y hace falta hacer este dibujo que nos ha hecho Gian y que nos ha hecho Radigan Carter para entender dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Y nada, para cerrar como siempre, pues 4 ideas a modo de resumen. La primera, según Yang, Estados Unidos está atrapado en un auténtico atolladero del que no puede salir sin consecuencias graves. No lucha por Irán, lucha por no colapsar. La segunda, según Radigan, estamos en la fase 1 dentro de las 4 y la primera es la negación. Lo peor para los mercados vendrá entre abril y agosto. Justo ahí al final, en verano, será la oportunidad de compra, pero, digamos, no se materializará el resultado hasta que la Fed no capitule, que espera Radigan que sea para finales de año, principios del 27. Tercera idea, resumen, es que la energía, como hemos visto hace nada, es el eje que lo conecta absolutamente todo. La clave es la energía. La propia IA recientemente nos ha enseñado que pues necesita mucha energía y no la tiene, y por eso tiene escapado el uso de la IA. Incluso a día de hoy se han empezado a ver muchos países que empiezan a restringir el avituallamiento, diría, no es avituallamiento la palabra, de gasolina, y ahí es donde está el meollo que ha estado siempre, pero quizás ahora estamos en una situación en la que está muy claro que hay una mayor necesidad de energía de la que se puede a lo mejor producir, aunque luego está la innovación para decir aquí estoy, ¿no? Y la cuarta y última idea resumen es que la inteligencia artificial que importa no es la de los titulares, es pues la que se adoptará para sobrevivir, la que se adoptará por necesidad. Ahora estamos todos un poco trasteando, probando, viendo, ¡ay, qué guay, cómo mola esto! La historia vendrá cuando realmente no haya otra que utilizar la inteligencia artificial para sobrevivir. Esa es la idea. El profesor Yang predijo la victoria de Trump y el inicio de esta guerra, y Radigan describe desde el conflicto. Ninguno de los dos tiene una bola de cristal, pero los dos tienen skin in the game, la piel en el juego. Y eso, ya sabéis, vale más que 1000 informes de banco. Así que nada, esto ha sido todo. Pasa un gran día y nos vemos en el próximo episodio.